Para hacer aplicaciones simples en React, es suficiente usar el método setState de los componentes para manejar el estado y comportamiento de la aplicación. El tema es que esto no suele ser siempre así. Las aplicaciones crecen, nuevas funcionalidades aparecen y tarde o temprano nos vemos la necesidad de revisar esta estrategia. Facebook, aparte de ofrecer esta librería para crear interfaces de usuario, nos propone una arquitectura para organizar aplicaciones de forma tal que puedan crecer. Se trata de Flux y en este video voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. El concepto es muy simple, pero trae muchos términos nuevos que suelen confundir. Es por eso que no voy a entrar en teoría, simplemente introducir los temas a medida que hacemos un proyecto. Bien, para arrancar vemos que tenemos instalado Node y creamos un proyecto vacío con Create React App. Para esto estoy usando npx, que es un comando que aparece en npm 5.2, que nos permite correr módulos de npm sin tenerlos instalados globalmente. Luego entramos en el directorio del proyecto y corro el servidor de pruebas para ver que esté andando todo bien. Aparece la página de inicio. Por ahora esto es suficiente. Abro el proyecto con un editor de texto y limpio algunos archivos que no son necesarios. Las hojas de estilo, los tests. Les recomiendo igual que hagan test, pero para mantener el proyecto siempre lo borro, como también el service worker. Quito las dependencias de los archivos que borré y aprovecho también borrar los puntos y coma que no los suelo usar. En el archivo del componente hago lo mismo y después dejo un cartel como para ver que está andando todo bien. Vuelvo a levantar el servidor. Bien, pero bien, lo que queremos hacer es crear un componente de TodoApp, así que lo incluimos dentro del componente app. Vamos a crear un componente nuevo de tipo stateful, es decir, es una clase que extiende component y tiene por lo menos un método que se llama render. Dentro del método render vamos a incluir la lista de tareas, una colección, así que vamos a imaginarnos que tenemos un array y por cada uno de estos arrays vamos a crear un div y vamos a demostrar el título de cada una de las tareas. Este array lo vamos a desestructurar del estado, así que vamos a copiar acá. La idea es que este estado tenga un estado inicial, así que lo vamos a inicializar con un array en principio y a modo de prueba vamos a poner unas tareas para ver que esté andando todo bien. Es un array que tiene dos objetos. Cada uno de los objetos tiene la propiedad title. Al grabar podemos ver que las tareas aparecen en pantalla. Pero al ingresar a la consola vemos un warning. React nos está avisando de una situación. Cada vez que creamos elementos hermanos, por ejemplo al iterar un array, necesitamos identificar a cada uno de ellos. Para eso usamos el atributo key y le pasamos algún valor que sea siempre único. En este caso le vamos a dejar a cada tarea un valor tipo ID único. Pero lo que queremos es permitirle al usuario que ingrese cada uno de estos valores. Para esto, dentro de la aplicación vamos a agregar un campo de entrada. Suelo incluir este campo de entrada dentro de un formulario de manera tal de aprovechar el evento submit, que puede ser disparado tanto al apretar un botón del tipo submit como también presionando la tecla enter. Hago una prueba y veo que se refresca el navegador cuando aprieto el botón. Este comportamiento lo vamos a evitar, pero es el comportamiento natural que tiene el formulario cuando se invoca el método submit, que es el de llamada al servidor. Para esto lo que vamos a hacer es implementar el evento. Vamos a crear un nuevo método para manejar este evento y vamos a invocar al método preventDefault del objeto del evento para que este comportamiento no suceda más. Vemos que al apretar el botón la página no se refresca. Pero en realidad lo que queremos hacer cuando se apriete el botón es agregar el texto que está en el campo de entrada dentro de la colección de to-dos. Sabemos que no lo podemos hacer
directamente, sino a través del método setState. Otra cosa importante es que no podemos mutar el array, sino crear uno nuevo basándonos en el anterior con el método spread, por ejemplo, y el nuevo to-do que vamos a crear previamente. El nuevo to-do tiene que tener un title que lo tenemos que sacar del campo de entrada. Para eso, utilizando el atributo ref, podemos guardarnos la referencia de este elemento de manera tal de que al apretar el botón de agregar tengamos esta referencia y podamos buscar el valor del campo. En este caso vamos a darle un valor único al ID con DateNow, simplemente para hacer una prueba y que la aplicación no se rompa. Ahora sí vemos que las tareas se están agregando, pero con un pequeño detalle: el campo de entrada nunca se limpia. Así que inmediatamente después de agregar la tarea, lo que podemos hacer es limpiar el campo, de forma tal de que podamos ir agregando nuevas tareas. Pero con React es muy normal hacer aplicaciones del tipo SPA, es decir, aplicaciones que manejan las rutas del lado del cliente. Esto permite que al hacer clic en un link no se refresque el navegador, provocando una mejor experiencia de usuario. El módulo de facto para hacer este tipo de aplicaciones es React Router y lo vamos a configurar en este proyecto. Necesitamos incluir en la raíz del proyecto un componente que se llama Browser Router. Vamos a importarlo. Y luego, dentro de la aplicación, lo que vamos a hacer es mostrar TodoApp condicionalmente. Es decir, si en la URL estamos apuntando a barra todos. Pero por ejemplo, si estamos apuntando al barra, podríamos mostrar la página de inicio. En este caso el componente homepage. Como trabaja el React Router, la primera ruta que engancha es el primer componente que se va a ver, así que le vamos a pedir al componente barra que sea exactamente así. Finalmente vamos a incluir una ruta sin path para mostrar una página cuando no se encuentra ninguna. Cada una de estas rutas tiene que estar metida dentro de un gran componente que se llama switch para permitir el switcheo entre las rutas. Creamos el componente de la homepage, en este caso simple, directamente un texto como para ver en pantalla. Hacemos lo mismo con NotFound, un componente simple con un encabezado. Estos componentes route y switch que acabamos de incluir los vamos a importar bien. Levantamos nuevamente el servidor corriendo el comando npm start. Esto va a provocar que el navegador se refresque y como estamos en la ruta raíz nos va a mostrar la página home. Cambio la URL a barra todos y podemos ver que el componente de todos aparece en pantalla. Vamos a agregar unos links en el encabezado para simplificar cada vez que cambiamos de página. Estoy usando un plugin del editor que se llama Emmet para construir esta estructura de manera mucho más rápida. Creo 3 links, el de home, el de todos y agrego uno más para que enganche con la ruta de NotFound. Importo el componente link de React Router y ahora sí vemos en el navegador que los links funcionan. Al hacer clic cambia el componente. Ingreso 3 tareas nuevamente en el To Do App, voy a Home, vuelvo y las tareas desaparecen. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasa es que las tareas pendientes se guardan en el state del componente. Cuando lo vemos en pantalla y hacemos clic en Home y volvemos, estamos provocando que el componente se desmonte y se vuelva a montar, haciendo que el state se vuelva a inicializar. En lugar de inicializarlo con un array vacío, lo que vamos a hacer es pedirle a un elemento externo del componente que nos devuelva esta colección. Para esto vamos a definir un objeto nuevo que lo vamos a llamar TodoStore.
Este objeto se va a encargar de almacenar el estado y aparte notificar por cambios. Para esto vamos a hacer uso de EventEmitter. Es una clase que ya viene disponible con Node, así que la podemos importar directamente del paquete Events sin necesidad de tener instalado otro módulo de NPM. Aparte de la funcionalidad heredada, vamos a agregar algunos métodos, por ejemplo getAll, para que nos devuelva la lista de tareas completa. Esta lista la vamos a guardar directamente en una variable y la vamos a inicializar con un array vacío. Ahora el componente, aparte de recibir el estado inicial, va a necesitar del store que lo notifique por los cambios. Esto lo vamos a hacer en component.didMount. Le vamos a pedir al toDoStore que nos notifique por los cambios registrando una función del tipo callback. Esta función va a ser invocada cada vez que haya cambios en el store. Así que sin importar qué cambio hubo, esta función se va a ejecutar y vamos a necesitar cambiar la vista. Para esto invocamos directamente al método setState y vamos a actualizar el estado del componente con lo que nos indica el store. Ya no importa qué pasó en el store, qué cambio hubo, porque la responsabilidad del cambio del state pasa a ser del toDoStore y no del componente. Ahora el componente reacciona a los cambios en el store. Cada vez que se produce un cambio en un store, todos los componentes que estén registrados reciben esta notificación. Cada uno a su vez actualiza el estado interno, provocando que la vista se actualice. El tema es que los componentes ahora no pueden modificar el state directamente. La arquitectura nos impone una restricción. Nos pide que, si queremos modificar el state, disparemos acciones. Las acciones son simples objetos que describen un evento. Si hubo un clic, si llegaron datos del servidor, tiene que ser un objeto con toda esa información necesaria para que haya una modificación en el state. Para eso creamos un dispatcher que simplemente es un objeto que en principio tiene un método que se llama dispatch que recibe esta acción como argumento. Así que lo implementamos. Construimos esta función dispatch que recibe una acción como argumento y lo que va a hacer es iterar todos los stores que están registrados en el dispatcher y los va a ir llamando uno a uno notificándole esta acción que recibió. Entonces, el store tiene que escuchar por este cambio, así que nos vamos a registrar estos eventos. Cada vez que llega una acción, se va a disparar este callback. Verificamos primero qué tipo de acción es la que estamos recibiendo para actuar en consecuencia. En este caso, nos limitamos simplemente a recibir y a atender la acción de add to do. Lo que hacemos directamente es hacer un push en el array con nuestras tareas, con el nuevo to do, y decirle al store que comunique este cambio. Esto lo hacemos con un método que vamos a implementar, emitChange, que gracias a la herencia que tenemos con EventEmitter vamos a emitir el evento change a todos los componentes que están registrados. Acá tengo escrito 2 veces la palabra change en un string, así que para evitar algún tipo de error de tipeo, lo que se suele hacer es reemplazarlo por una constante. Acá estoy llamando a register de dispatcher, un método que no implementé, así que lo agregamos en la construcción del dispatcher. Este método nos va a permitir registrar un listener que va a ser invocado luego cada vez que llega una acción nueva. Para eso simplemente agrego ese listener en una colección que previamente la defino como un array vacío. Ahora sí, probamos nuevamente la aplicación, pero esta vez está utilizando el store. Vemos que cargamos las tareas sin problema, podemos ir al home, volver y que las tareas sigan estando. Pero al ingresar una cuarta tarea nos aparece un warning. Nos dice que no podemos llamar a setState de un componente que no está montado. ¿Qué pasó? Estábamos en el to do, fuimos a home y volvimos y provocamos que el componente se desmonte y se monte.
haciendo que se suscriba 2 veces al store. Lo que pasa es que cuando se desmonta el componente, tenemos que buscar la forma de avisarle al store de que no nos siga notificando por los cambios. Así que el store aparte debería tener un método para esto. Así que lo creamos dentro del store. De esta manera, ahora tenemos un método que nos permite suscribirnos por los cambios y un método para hacer la acción contraria. Vamos a usar también la constante para evitar error de tipeo y probamos. Vemos que cargamos las tareas sin problemas. Podemos ir a Home, volver, tener el estado y poder seguir cargando. Ahora le vamos a dar un poco de estilo a la aplicación. Por suerte hay un proyecto donde tienen los CSS que nos pueden ayudar. Así que lo que vamos a hacer es directamente instalarlo como un paquete npm. Paramos el servicio, instalamos el paquete. Este paquete básicamente tiene un archivo CSS que vamos a importar con todo el estilo de la aplicación. Y además hay que hacer algunas modificaciones en los elementos que estamos retornando en el render. Básicamente agregar algunas clases y también alguna modificación en la estructura. Así que le agregamos, por ejemplo, la clase al campo de input. Y acá cuando estamos iterando las tareas, lo vamos a meter todo dentro de un elemento UL. ¿Sí? Y viendo en la hoja de estilo, es necesario también agregar cada una de la tarea dentro de un div contenedor y que el texto que tiene la tarea esté dentro de un label. Así que hacemos esa modificación. Agregamos unas clases más y ya estaríamos listos para probar. Acá vuelvo a levantar el servidor. Y se ve que se aplicó el estilo. Hay un par de cosas que se podrían mejorar. Por ejemplo, vamos a quitar el botón de Submit, ya que podemos agregar las tareas directamente presionando la tecla Enter. Aprovecho también para agregar un título. Y cada una de las tareas tiene un control tipo checkbox que nos va a permitir marcar todas las tareas que ya están completas. Así que simplemente para ver cómo queda. Perfecto. Lo que vamos a hacer es organizar un poco el proyecto. Vamos a quitar el dispatcher y lo vamos a meter en un archivo como un módulo. Este módulo va a exportar simplemente el dispatcher y cada vez que necesitemos del dispatcher vamos a importar este único dispatcher. A continuación, quito el To-Do Store. De la misma manera, exporto el To-Do Store. ¿Sí? Vamos a importar el dispatcher que es necesario. Así también vamos a importar el Event Emitter.
Importamos el To-Do Store que acabamos de crear. Y lo que vamos a hacer es también quitar el componente de To-Do App a un archivo independiente. Vamos a incluir algunas dependencias, por ejemplo Component y React, que son necesarias. Y también el dispatcher. Ahora que tenemos el componente dentro de un módulo, simplemente lo importamos, grabamos y verificamos que esté andando todo bien.